¿Cómo les va? Bueno, esto va a ser una grabación adicional, por un lado, para explicarles algo que supuestamente ya estaba grabado. Me hizo ver uno de los alumnos que escribió sobre comentarios. No sé qué pasó con la plataforma, que no lo grabó o no sé qué. Así que es de la única máquina simple que tenemos que conocer, porque tiene participación, es el plano inclinado, tiene participación intensa, muy importante, tanto en cinemática, dinámica y aún en otros temas menos trascendentes de su participación, pero que son complementarios de este tipo de manejo. Cuerpos colocados en plano inclinado, qué fuerza soportan, qué fuerza de rozamiento generan, qué velocidad adquieren, qué distancia recorren. Muchos ejemplos con este dispositivo. Mientras que palanca, polea, que ustedes lo tienen, ahí cuando yo paso las plataformas aparece. Me hace ver un alumno y repasamos la guía de estudio del año pasado, el programa así no nos van a incluir. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, palanca es el momento de una fuerza, así que aunque no le pongan el título, el nombre, el palanca siempre está presente en la sumatoria de fuerzas a través de distancia. Sí, no la voy a dar, no lo voy a explicar como una cuestión aparte. Pero este sí. Y he tomado uno de los ejercicios, ustedes resolvieron el 42, este es el 42', figura un número raro, 8. Quedó así siempre. Y es para explicar, retomar, yo expliqué, y ustedes tienen está contenido en la grabación la explicación de un plano inclinado, creo que se utiliza. El cuerpo colocado en un plano inclinado tiene dos tendencias a realizar. Estoy repasando algunas de las cosas que ya les expliqué. La tendencia que tiene un cuerpo colocado en plano inclinado es a deslizarse, por un lado, obvio, en sentido descendente, obviamente, como también ejecuta una fuerza sobre el plano. Es lo mismo que yo te explico cuando escribo la fórmula que se utiliza. Y esas dos fuerzas son la FM, este es el peso que se descompone trigonométricamente en una componente paralela al plano y una componente en negro, N. FM y N, perpendicular al plano. Su peso se descompone en esas dos componentes. Si uno quiere mantenerlo en equilibrio, lo tiene que aplicar en la dirección paralela al plano, sentido contrario, el mismo valor de fuerza FM, valor F', para que no se deslice. Entonces podría estar en reposo, animado, o moviéndose con rectilíneo. Piensen en el reposo porque sea más sencillo en este momento. ¿Qué pasa con la componente N? Esto lo tiene que ejecutar un operador, alguien externo. Pero de los dos elementos de la composición, la fuerza perpendicular al plano, que se denomina normal, se hace cargo el mismo plano con su reacción en el sentido contrario, lo que ya conocemos. Acá lo que plantea este ejercicio es algo adicional o complementario de ese criterio más simple de deducción de la fuerza y pregunta cuál es la fuerza horizontal, cuál es la fuerza horizontal que equilibra un cuerpo de 286 newton colocados en el plano inclinado, en el cual la tangente de la pendiente es igual a 0,5. Simplifiquemos eso. La palabra tangente es sinónimo de pendiente. Pendiente es tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá está el resultado de ese cociente, que es 0,5. Entonces vos buscas el arco tangente y te da el ángulo del plano, obvio. Te da el arco tangente, que es el ángulo. Entonces vos tienes que averiguar la fuerza horizontal. Entonces no es la fuerza FM', que sería la lógica. El planteo es hacer una fuerza con esa dirección, que lógicamente, para poder tener una componente FM' tiene que tener un valor mayor que FM y FM', que son del mismo valor. Porque está mal aplicada, es una forma de decir para que se entienda. Y esa fuerza horizontal, como lo propone, fuerza horizontal, tiene dos componentes. Una de ellas va a ser la que equilibra la FM.
Y la otra, esa es la componente en X y esta es la componente en Y. Eso acentúa la aplicación de esa fuerza horizontal mediante esta componente, acentúa la acción sobre el plano. Entonces la acción por el plano tiene, por un lado, la N, que es la componente del peso perpendicular al plano. Y por otro lado está agregada por la dirección en que se ejecutó la fuerza, que es F'. Entonces ahí tienes la verdadera normal que vas a usar, y mucho, por eso presto atención al detalle, les explico particularmente, que lo vamos a usar permanentemente en dinámica. Esa normal, que es la N', que te denomino así porque estrella N, esta N', tiene dos componentes, dos valores a sumar, la N más la FI. La N más la FI. Todo eso es acción, y la reacción es la suma de ambos valores, que es lo que vas a tener que usar. Me vuelvo al ejercicio, yo lo que necesito averiguar es esa fuerza horizontal, y en base al valor de la FM, que va a ser ese valor, vos vas a encontrar esa componente, que es el mismo valor de sentido contrario, obviamente, que es peso por seno 26,6. Entonces esta cantidad es 128 newton, esta cantidad es 128 newton. ¿Cómo puedo, conociendo ese ángulo, conocer el valor de esa hipotenusa? Entonces yo digo coseno de 26,6. Coseno de 26,6 es FM', cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa es la fuerza horizontal, es una hipotenusa. ¿Está bien? De ese triángulo. FM' menos FH, que es fuerza horizontal. ¿Qué es lo que te pregunto? Despejas ese valor, fuerza horizontal, es F pasaje de término. Entonces, etcétera, etcétera, porque es muy elemental. Eso vale 143 newton. Para no hacer solamente la aplicación de las fórmulas que hicimos, ¿no? Cuando yo les explicaba, y también los ayudantes lo han explicado en clase con alguna ejercitación de este tipo, pero es para que tengas en cuenta el valor que tiene la descomposición. Eso sí se los expliqué. Y ahora un caso particular que se usa muchísimo en dinámica. Bien. Dejo esto de lado. Eso era para completar algo que no apareció en la grabación anterior. Y lo que te quiero agregar, eso sí es agregado, después de los últimos ejercicios del folleto, que terminan con aquel ejercicio 80, es algo que siempre dejo más o menos para esta oportunidad, que es otro elemento que tienes que conocer, otra metodología de manejar vectores, que la hemos mencionado en los modelos de resolución, de suma de vectores, ¿no es cierto? Tenés una sumatoria gráfica, una sumatoria analítica, cálculo, pero también hay un método de encontrar resultante mediante lo que se conoce el método del polígono, que es asociar, como ya lo hemos repetido muchas veces, un vector de los propuestos, un vector a continuación del otro, sin importar el orden que se coloca, pero sí respetando su módulo, su dirección y sentido, y uno asocia la secuencia, el orden, según la conveniencia, para que, una vez armado esa secuencia, presentación de un vector a continuación del otro, del origen del primero hasta el extremo del último, vos trazas un vector y esa es la resultante. Gráfica, pero muchas veces, como en estos casos que te voy a demostrar, están asociados con la posibilidad de cálculo. Entonces tenés que dar además un valor numérico, una cantidad. Y acá te explico algunos ejemplos, son bastante conocidos, pero es para que vayas teniendo esta noción, no puedes descuidarlo porque se utiliza. La idea de presentártelo al último para no cargar más en las explicaciones, si no, no se termina más, pero sí vamos viendo, eso nunca se pasa de largo, yo lo tengo, por supuesto, registrado, la secuencia de cosas que hago para que no te falte el contenido que tienes que tener. El primer ejercicio, el sistema vectorial mostrado, la mayoría de estos los vas a ver en exámenes o que te va a presentar la facultad en su guía nueva, si es que repite cosas. No son muy comunes, son bastante conocidos. Esto, por ejemplo, el conjunto es de un texto de estática que maneja esto, se saca de ahí, la mayoría de las veces provienen de ahí, pero a mí me interesa la base para que vos ejercites en un comienzo y después estés facilitado, capacitado para entender cualquier otro ejercicio de este tipo, esta metodología. En el primero de ellos,
En el siguiente sistema vectorial determinar el módulo vector resultante, ¿no? Tenés el enunciado abajo. Entonces esos vectores participantes, el A, lo que te estoy mostrando ahí, no te puedo decir otra cosa. A, B y C, y cada uno de ellos está impreso sobre un cuadriculado, que es como se suele cuantificar, que vale 1. Cada longitud de un lado del cuadrado vale 1. Puede ser 1 centímetro, puede ser 1 metro por segundo. Cantidades vectoriales. Acá, si es longitud, es un desplazamiento. No importa, eso no está preguntado. Es para que veas la metodología. Entonces, colocar un vector a continuación del otro, manteniendo su modo, dirección, sentido, sin importar el orden. Acá está colocado primero el vector A, este está muy preparado para hacerlo sencillo. A continuación el vector B, sin cambiarle nada, lo único que aumenta que es el tamaño, no hay otra cosa. Y a continuación el C. Del origen del primero, el A, hasta el extremo del último, ahí está en rojo, con colores la resultante. ¿Cuánto vale esa resultante? Bueno, tenés sus catetos. Esto es una hipotenusa, averiguar con Pitágoras. Un cateto vale 1, 2, 3 y el otro vale 4, no te puedo decir más cosas. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y eso resulta 5, que es la opción C, lo más elemental de todo. Las modalidades pueden ser varias, así que no hay que descartar que uno tenga que usar la comprensión y bastantes en algunos casos hay que pensarlo más de una vez. Fíjense, el siguiente sistema vectorial, determinar el módulo vector resultante. Agrando un poco para que se entienda mejor. Que se refiere a hallar la resultante del sistema de vectores mostrada en las figuras. Si te fijas, los vectores son el vector A, señalo, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector F. Tenés que sumarlos todos. Entonces siempre lo que te conviene, criterio general para resolver modelos de este tipo, es que sumes en X y en Y. Fíjate cómo si sumas en X, vas a tener más A y menos C. Igual módulo de dirección en sentido contrario. A menos C, ya tenés resuelto esos dos igual a 0. De igual manera, fíjate, el vector D positivo, el vector B negativo, como si fuera más Y y menos Y, no tienen exactamente la dirección de los semiejes convencionales, pero estás entendiendo que tienen la misma dirección, mismo módulo, y sentido contrario. Entonces dices, D menos B es igual a 0. ¿Qué te queda por sumar? E más F. ¿Te ubicas lo que digo? Bueno. Y si te fijas, siempre con la metodología que hablamos, este es el vector E, este es el vector F. Coloqué el vector E a continuación del vector F y del origen del primero al extremo del último tengo su resultante. Ah, pero no es D. No, claro, es menos D. E más F del origen del primero al extremo del último. En lugar de ser D, es menos D. Esa es la respuesta. Si vos lo mirás 2 veces, escuchás lo que yo te comento, lo razonás y vas a ver que no vas a tener dudas. Bueno, y el 3, este es bastante armado, pero para un ejemplo más, del conjunto de vectores del 3, del conjunto de vectores mostrados en la figura, determina la magnitud del vector A más 2B más 2C. Entonces, este es el origen. Los elementos con que vos tienes que trabajar. Y te dice, como te decía recién, es cada lado del cuadrado vale una unidad, otra vez longitud, pero te da unidad centímetros, ¿no? Entonces, primero tienes que colocar A. Y además, la secuencia, el orden, acordate que no es obligatorio que lo hagas en el mismo orden, porque tenés que hacerlo como te convenga para que sea útil, o sea, sencillo, visible, cómo unir el origen del primero con el extremo del último. Primero sumamos A, lo dejo tal cual está, agrandado, ¿cierto?
Después tenés 2b. Entonces, esa cantidad, con esa dirección y sentido, 2 veces, 2b. Muy bien. Más 2c, lo mismo, ese vector multiplicado por 2 acá también, son ejemplos de inicio para que usted manejes visión gráfica general y después razonar más o menos, dependerá de la propuesta que te haga un ejercicio. El origen del primero al extremo del último, lo tengo que haber puesto por acá, no me di cuenta. Qué piola, qué bonito. Bueno, pero es sencillo. Entonces, ¿cuánto vale? No me he dado cuenta, no había puesto resultado. Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son todas unidades de centímetros, entonces el resultado correcto son 6 centímetros. Debería estar por ahí, capaz que se ha escapado, no me doy cuenta. Bueno, 6 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo escrito. Ah, no, no se va por acá. 6 centímetros, muy elemental. Bueno. Y este otro, el de la guía, que algo que tuviese alguna connotación algo particular, de la guía de estudio del año pasado, de la universidad, y te propone lo que está arriba, esquematizado, lo de abajo es lo que yo resuelvo. Y tenés ahí el número, el 223, etc. La suma de los vectores dados al gráfico da por resultado, y uno tiene que dar algunos otros resultados. Tenés el vector 1, el vector 2, fíjate que tiene sentido contrario a menos x, te quiero decir. Este es simplemente valores positivos de x e y, etcétera, etcétera. No quiero insistir tanto en eso para que lo uses como vos lo ves. B sub 3 y B sub 4. Entonces busco el ordenamiento que me convenga para que pueda unir el extremo del primero, repito, el origen del primero, perdón, y el extremo del último. Entonces hago, por ejemplo, B sub 1, B sub 1. Después pongo B sub 4 a continuación. El B sub 4, fíjate, llega hasta ahí, porque tiene 6 unidades, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros o cuadritos, como quieras llamarlo, tiene 6 unidades. Perdón, este de acá, perdón, el azul. Y después le agrego el B sub 2 que tiene sentido contrario. Entonces, ese B sub 4 queda reducido en 2 unidades. De 6 se quedan 4. Y ahí a continuación agrego el 3. Y ahí, entonces ahí tengo ingresados los 4 vectores. Pero me permite, esto es lo que me queda en definitiva, B sub 1, B sub A menos B sub 2, el de 6 menos el B sub 2, el B sub 4 menos el B sub 2, ¿te das cuenta? Te queda ese neto en azul, y el resultado, origen del primero, tenemos el último, que es ese el resultante. Y si te fijas, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, no te figura con 8, no figura, perdón, figura cantidades de cada uno de ellos. Y si vos te fijas, ya, ¿yo qué hago ahí? En general pruebo con lo primero porque yo sé que me tiene que dar 8B. 8B, nada, B solo, pero acá te lo hacen en función de otra. Acá te han puesto, por ejemplo, menos 4B sub 2. ¿Cuánto vale B sub 2? Menos 2. Si yo busco menos 4B sub 2, es menos 4 por menos 2, porque el B sub 2 vale menos 2. Y menos 4 por menos 2 es 8, que es la cantidad que yo cuento en los cuadros como resultante. O sea que eso, y después 3 veces B sub 4 no es correcto, sale a la vista, etcétera, ¿cierto? Son groseramente incorrectos. La primera es la correcta. Menos 4 veces B, menos 4, el menos 2. Bueno, y eso te da menos por menos más, y son los 8 positivos hacia más X que tiene el resultado, la resultante. Bueno, ese es el comentario de esta grabación, es para que no queden cosas pendientes, entonces quedé preparado justamente para completar ese ejercicio que ya les dije recién de plano inclinado, que me hizo de nuevo los chicos, y esto que faltaba agregar. Jóvenes, estamos viéndonos la semana que viene con algunos. Bien, hasta luego.